El arte y la geografía en la Guerra Civil y el franquismo. Bien, la Guerra Civil en España comenzó el 18 de julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939, en el que se opusieron dos bandos, el republicano, que defendía una república, al contrario que el bando nacionalista, que fue encabezado por Francisco Franco. Esta guerra finalmente fue ganada por el bando nacional y esto hizo que el país cayese en una larga dictadura que duró 36 años. Como causas principales tenemos una economía atrasada incapaz de satisfacer las necesidades de la población y una diferenciación entre pobres y ricos, entre más causas. Y como consecuencias quise destacar las pérdidas humanas. Me parece bastante importante, ya que mucha gente sufrió ejecuciones, asesinatos, hambre, bombardeos, etcétera. Mucha gente que no tenía por qué haber sufrido eso. Y destaco también como consecuencia el exilio, en el que mucha gente huyó del país, o bien porque no quería presenciar esa amargura, esa tristeza, esos grandes problemas del país, o bien porque eran perseguidos. Como ámbito artístico he destacado tres conceptos: la literatura, que la divido en existencial, que es una reflexión sobre la conducta humana y el sentido de la vida; la social, que denuncia la realidad social como la miseria y las injusticias; y la literatura experimental, que destaca los movimientos migratorios. Luego tenemos el concepto de la pintura, que los pintores quisieron expresar sus grandes ideas, como la miseria y la tristeza que se podía percibir en aquella época. Y el cine me pareció bastante importante, ya que se usó como método de propaganda y además se censuraron muchísimas obras. Los artistas durante la Guerra Civil Española. Bien, esta guerra duró 3 años y el arte se usó principalmente como propaganda, y esto se debe al realismo y a la sencillez de expresión. Quise destacar en la zona republicana la revista El Mono Azul y en la zona nacional la revista Vértice. Y como grandes artistas tenemos a Salvador Dalí, que fue un gran defensor del franquismo. Creó la obra Construcción blanda con judías hervidas en 1936, 6 meses antes del estallido de la Guerra Civil, exactamente. Y quiso plasmar la miseria y la guerra entre hermanos. En segundo lugar tenemos a Pablo Picasso, que creó el famoso cuadro Guernica en 1937. Fue un método de propaganda. Quería plasmar el sufrimiento, el dolor que tuvo que sufrir muchísima gente de manera injusta, que fue el bombardeo del pueblo Guernica, hecho por la Legión Cóndor. En tercer lugar, quise destacar a alguien muy importante, que fue Federico García Lorca. Fue ejecutado por ser republicano y homosexual, y su cuerpo fue tirado en una cuneta. Y además Francisco Franco prohibió sus obras alrededor de unos 16 años, una de ellas la de Yerma. En cuarto lugar tenemos a Antonio Machado, que fue una persona bastante importante y bastante apreciada en este país. Presenta la generación del 98 y murió en un pueblecito de Francia cuando intentaba huir del país. Y por último tenemos a Rafael Alberti, que era comunista y republicano. Además dirigió la revista El Mono Azul, y como obra principal quise destacar Los zapatos puestos tengo que morir. Como geografía en la Guerra Civil y el franquismo, quise destacar tres mapas. El primero de todos es el mapa de España en agosto de 1936, un mes después de empezar la guerra, que se puede observar claramente cómo España está dividida en dos zonas. Y además, el bando nacional tenía como objetivo la ocupación de Madrid para poder acabar con el gobierno republicano. En segundo lugar tengo el mapa de la batalla del Ebro en 1938.
fue una batalla, bueno, fue no, es la batalla más sangrienta de esta época y murieron alrededor de 20.000 hombres y alrededor de 70.000 personas aparecieron heridas. Y en tercer lugar tenemos el mapa de marzo de 1939, que fue un mes antes de que el bando nacional ganase la guerra. Se puede observar claramente como la mayoría del territorio es de este bando y como Cataluña está también bajo este bando. Esto supuso una gran pérdida en un sector gubernamental tan importante. Después de que el bando nacional ganase la guerra, apareció el franquismo, en el que se divide en 3 etapas. La primera etapa destaca la autarquía y el aislamiento. Como política exterior tenemos la suspensión de relaciones comerciales y se cerró la frontera con Francia. Y como política interior tenemos que son los famosos años azules y el protagonismo falangista fue reemplazado por los católicos. Hay que destacar que en esta etapa la Iglesia es muy importante. En la segunda etapa hay una breve apertura al mundo y como política exterior tenemos la Guerra Fría y la mejora económica y como política interior tenemos el Opus Dei, que es una nueva corriente católica. Y en tercer lugar, en la tercera etapa tenemos la modernización del país. Como política exterior tenemos el cierre de la verja de Gibraltar y el mercado en expansión. Y como política interior tenemos que Juan Carlos I fue aceptado como sucesor y tenemos la aprobación de ley de prensa de 1966, muy importante ya que supuso una actitud tolerante hacia la disminución de la censura. Tenemos las vanguardias en España. El término vanguardia es muy importante y se necesita entenderlo. Y bueno, la vanguardia es un movimiento artístico que busca innovación, una renovación radical en la forma y en el contenido y una relación entre el arte y la vida. Como epicentro lo tenemos en París y bueno, participan tanto pintores como escritores. En primer lugar, destaqué la obra Iturrino, creada en 1919 por Juan de Echevarría, pertenece al fauvismo. Y bueno, los fauvistas creían que a través de los colores podían expresar sentimientos. En segundo lugar, el expresionismo. Quise destacar la obra La tertulia de Café Pombo, creada en 1920, por José Gutiérrez Solana. Y eso pertenece al expresionismo y quiere revelar el lado pesimista de la vida generado por las circunstancias históricas del momento y era pues la forma de presentar o reflejar la amargura de aquel momento. En tercer lugar, Pablo Picasso creó la obra Cabeza de mujer llorando con pañuelo en 1937. Pertenece al cubismo y como objetivo es alejarse del naturalismo. En cuarto lugar tenemos el surrealismo. Quise destacar a Álvaro Cunqueiro, ya que era un escritor gallego. Y el surrealismo intenta trascender lo real a partir de lo que es imaginario y lo irracional. Y en el creacionismo destaqué a Manuel Antonio, que también es un escritor gallego y busca la creación de una realidad autónoma. Y en el neotrovadorismo tenemos a Fermín Bouza, también escritor gallego, en el que destacan temas amorosos, descripción de paisajes, la naturaleza, etc. En la cultura y el arte español después del franquismo tenemos que, Franco murió en 1975 y esto hizo que Juan Carlos I de España fuese el rey del país 2 días después. Y esto dio lugar a la democracia, un gran avance en el país y bastantes personas estuvieron de acuerdo. Quise destacar a Vicente Aleixandre porque ganó un premio Nobel de Literatura en 1977 por sobrevivir a la dictadura y
y por ser un gran escritor, claramente. En los años 70, 80 y 90 aparece una sociedad abierta y plural en la literatura y arte. Hay una mejora en la construcción arquitectónica. Salió a la luz muchas de las cosas que estaban prohibidas en la época. Teatro, películas, teatro, obras, etcétera. Y además surgen centros de arte y museos de arte contemporánea, cosa bastante importante porque esto enriqueció muchísimo a la población. Tenemos que en los años 80 hubo una recuperación del protagonismo con una abstracción renovada y hay una madurez creativa. Como obras tenemos Personaje en la noche de José Manuel Broto y Implivium de Susana Solano. Y por último, en los años 90 hay una experimentación en nuevas técnicas, aparece una pintura ligada a la fotografía y aparecen nuevos medios para poder crear e imaginar y desarrollar. Y como obras quise destacar Marte de Juan Huxley y Mientras las manos llueven 1, que es una exposición creada entre 1998 y 1999 por Susi Gómez. Y hasta aquí el trabajo. Gracias.